Aquí comienza Jaque Mate. ¡Viva el vino! ¿Perdona? ¿Pero estamos locos? ¡Se ha pasado Paco! Va a haber un crimen ahí. Energía relajante, yo necesito mucho la energía relajante. Paso palabra. Con Carlos Javier Lillo. Bueno, pues hoy en Jaque Mate vamos a hablar con Alberto Infante, que es una persona muy interesante. Está en el patronato y en el grupo directivo de HelpAge, que está especialmente enfocada a personas mayores, pero también a muchos temas, como la igualdad de género, por ejemplo. Donde es el secretario general, es un médico que está ya jubilado, doctor en medicina, que ha sido funcionario de la OMS, ha sido director general de la Agencia de Calidad y de Ordenación Profesional, Cohesión y Alta Inspección del Sistema Nacional de Salud, ha sido profesor en la universidad, en el Instituto, Carlos III. Así que con él vamos a hablar de un tema que es muy interesante, del que se ha hablado mucho en el último tiempo, a raíz de algunas polémicas en redes que hemos tenido, como por ejemplo el caso de la relación ya rota, el matrimonio ya roto de Risto Mejide, o de la relación también del colaborador de Sálvame, Kiko Matamoros, de básicamente una pregunta: si las personas de 20 años, 30 años pueden salir con personas de 60, que es algo que para mucha gente es algo demasiado artificial, algo demasiado poco normal, algo que no debería pasar. Así que con él vamos a hablar de todos estos temas que se resumen básicamente en una palabra: edadismo. Con esa palabra te tienes que quedar. Así que, hola Alberto, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿qué tal estáis? Bien, muchas gracias. Bueno, te quiero empezar preguntando por esto, porque ha habido una polémica muy grande en las redes en los últimos tiempos con: ¿puede estar una persona de 60 años con una persona de 30? Hay mucha gente que lo ve poco natural. Bueno, no solo puede, de hecho ocurre. Y no ha ocurrido solo ahora, ha ocurrido a lo largo de los tiempos. Si alguien tiene interés, puede consultar algunas obras literarias que tratan precisamente de este tipo de relaciones. Yo lo que creo es que en todo esto de la edad hay mucho prejuicio, hay muchos estereotipos, muchas ideas preconcebidas que de alguna manera condicionan nuestros comportamientos y nuestras actitudes hacia las personas en razón de la edad. También hay prejuicios en relación a otras cosas, ¿no? La raza o la religión. Pero lo cierto es que en relación a la edad es un tipo de prejuicio del que solo más recientemente se ha empezado a ser consciente. Y yo creo que es importante señalar esto porque en muchas personas estos prejuicios y estas actitudes discriminatorias en distintas esferas de la vida con relación a la edad no son todavía plenamente conscientes de ellos, porque es un tipo de reflexión relativamente moderna en comparación a otras. ¿Qué tipo de prejuicios son? Bueno, son prejuicios que afectan a todas las esferas de la vida. Vosotros habéis señalado uno, que son las relaciones afectivas y amorosas, pero hay múltiples. Desde las cuestiones administrativas, un ejemplo desgraciado y trágico lo hemos vivido, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid en el pasado reciente, cuando se discriminó el acceso a la hospitalización a las personas que padecían la COVID en razón de la edad, por ejemplo, ¿no? Sí. Esto ha motivado, en fin, polémicas e incluso demandas judiciales que están pendientes de resolución y que han afectado gravemente a miles de personas, ¿no? También hay prejuicios que tienen que ver con la capacidad para disponer de decisiones en la esfera cotidiana. Es muy común, por ejemplo, cuando se acude a... Yo que he sido médico y, hoy mismamente está en el centro de salud, es muy común que cuando una persona de cierta edad va acompañada al médico o a la médica y entra en consulta, las preguntas se dirijan al acompañante y no a la persona mayor, a la que se infantiliza pensando que como es mayor no tiene capacidad para responderlas, por ejemplo, ¿no? O en tratar en diminutivo y en tono casi infantil en las instituciones donde están ingresadas las personas mayores a estas, como si fuesen menores de edad. Yo creo, y luego también en la esfera administrativa. Yo creo que hay todavía bastantes prejuicios, alguno de ellos en la esfera laboral. Por ejemplo, que una persona esté jubilada, tenga, como es mi caso, ¿no? En fin, millones de personas en España y en otros países, y estemos cobrando una pensión,
se entiende todavía en muchos aspectos, incluso administrativos, que es total o parcialmente incompatible con desarrollar una actividad productiva remunerada posterior a esa jubilación, ¿no? No se sabe muy bien por qué, porque, en fin, la mayor parte de las personas jubiladas, o muchas de ellas, Sí. no diré todas, pero muchas de ellas conservan plenas capacidades creativas para seguir desarrollando actividades socialmente productivas, ¿no? En fin, te he citado estos ejemplos, pero habría muchos más. Hablabas tú del caso que es especialmente grave de cómo en la pandemia en Madrid, si tú eras mayor, si tú tenías más de cierta edad, no se te llevaba al médico porque estaban saturadas las urgencias y dijeron, pues decidimos que los que más cerca están de la muerte, pues no vienen. Esto contraviene el derecho de toda persona a recibir un tratamiento sanitario, claro. Pues absolutamente, absolutamente. No puede ser que la edad sea la sola razón por la cual se discrimina respecto a una atención sanitaria. La edad es un factor biológico, entre otros, como el sexo o como el estado, la condición física preexistente, hacer algunas enfermedades, que debe ser tenida en cuenta por un profesional sanitario a la hora de establecer un diagnóstico y, en su caso, recetar o pautar un tratamiento. Pero no puede ser un criterio administrativo de acceso o no acceso a un determinado tipo de cuidados. Yo creo que esta es una distinción fundamental. Los profesionales, los geriatras, están acostumbrados a manejar la edad, distintos tramos de edad, como un factor facilitador o complicador que debe ser tenido en cuenta a la hora de establecer pronósticos, pero no puede ser un criterio administrativo de selección. Esto es radicalmente incompatible con los derechos humanos. Bueno, hablábamos antes del amor. Había un tema que me había quedado a mí dando vueltas. Porque yo cuando era niño crecí con un tema que ya en aquel momento yo creo que rompió las barreras para hablar de esto que es el edadismo, fue el matrimonio de la duquesa de Alba con Alfonso X, que eso fue un matrimonio muy comentado. Y una de las preguntas que se hicieron en aquel momento, que mucha gente hizo y que hasta, yo creo que hasta en la televisión y todo se hizo, es: ¿puede una persona de 80 años casarse? ¿Tiene el derecho una persona de 80 años a casarse? Y viene muy bien con esto que estábamos hablando antes de, parece que a los 65, cuando te jubilas, ya se te inhabilita para vivir. Sí. A ver, aquí tú has mencionado este asunto y este asunto tiene dos facetas que me gustaría subrayar. Venga. Una es la que aparece en primer plano, es evidente. Hay vida afectiva y vida sexual más allá de los 60, 65 y 70 años. Afortunadamente cada vez hay más noticias, incluso en las propias residencias de mayores, ¿no?, de relaciones afectivas y sexuales que se establecen con posterioridad a estas edades y que pueden ser muy satisfactorias para las personas que las establecen y acompañar mucho y nutrir mucho en ese tramo más avanzado de la vida. Y luego tú has mencionado el caso de la duquesa de Alba, que quiero subrayar porque la discriminación en razón de la edad se suele acompañar de algunas otras discriminaciones adicionales, básicamente la de género. Es decir, es visto de manera más inconveniente que una mujer mayor se relacione con un hombre joven que a la inversa. Es decir, que un hombre mayor se relacione con una mujer joven. Esto segundo, parece socialmente mucho más normalizado, más aceptable, menos criticable. Y esto incorpora a la dimensión edad un determinante de género que penaliza a las mujeres mayores respecto a los hombres mayores. Yo creo que esto es importante señalarlo porque efectivamente en todas las partes del mundo, en este asunto y en otros muchos, no es caso ahora mencionar pero en fin, estamos hablando de las mujeres mayores en su doble condición de mayores y de mujeres están doblemente discriminadas. Está por aquí Ángela también, mi compañera Ángela León, que tienen preguntas muy interesantes que hacer sobre el edadismo, así que Ángela, te voy a dar la palabra. Sí, a mí me ha parecido bastante interesante la última reflexión que habéis hecho porque es una cuestión que yo siempre he contemplado, ¿no? Siempre el hecho de ser mujer pues es un aliciente más para la crítica y para que cualquier hecho sea cuestionado de manera diferente. A mí me gustaría saber
¿qué razón le das tú a que surja o que se desarrolle el edadismo? Porque la sociedad española en particular cada vez está más envejecida. No sé qué explicación le puedes dar a esto. Bueno, a ver, yo creo que el hecho de que la sociedad vaya teniendo un porcentaje de personas cada vez mayores y cada vez más mayores, este es un segundo elemento que hay que introducir, no es lo mismo a muchos efectos sobrepasar los 65 años que sobrepasar los 85. No es lo mismo. Pues es una de las razones que ha llevado España y en otros países de Europa Occidental, donde este fenómeno también se da, a situar estos problemas en primer plano, a hacerlos visibles y conscientes. Claro, yo me acuerdo de la época de mis abuelos. Mi abuelo falleció con 65 o 66 años. Muy pocas personas en la España de entonces, en el Madrid de entonces, sobrepasaban esa edad. Hoy, pues es un porcentaje sustancial. Tenemos ya varios miles de centenarios en España. Y es probable, si nada se tuerce, que la generación de la que yo formo parte, yo voy a cumplir 74 años ahora, los que nacimos entre los finales de los 40 y finales de los 50, seamos la generación más longeva que haya conocido España. Y en términos generales, esto se puede hacer extensivo a otros países europeos occidentales, ¿no? Entonces, esta es una de las razones que han permitido visualizar este problema, porque además, esta es una generación que además de vivir más años, o unas generaciones, son generaciones que tienen niveles educativos mucho más altos que las anteriores y por tanto tienen mayor capacidad, uno, de reflexión y de formulación de sus reflexiones sobre su condición. Es una generación, en el caso de España muy marcadamente, de Portugal, de Grecia, etcétera, que han vivido y han colaborado a crear los países modernos y demócratas que ahora somos y, por tanto, estamos acostumbrados a participar en la cosa pública, de un modo u otro, a opinar, desde luego, y en muchos casos a participar en el mundo asociativo y a hacernos escuchar. Todo esto lleva a que estas cuestiones se planteen cada vez con más fuerza. Se habla por utilizar un barbarismo inglés, de la Silver Revolution, la revolución de la Edad de Plata, en fin, por hacer alusión a las canas, y de toda una economía basada precisamente en la capacidad, que este es otro elemento fundamental. Somos generaciones que tienen una cierta capacidad de consumo y de gasto, y por tanto somos un mercado, por emplear esta expresión, muy interesante para todo tipo de agentes económicos. Esto significará que muy probablemente, con el paso del tiempo, de año en año, cada vez más las cuestiones que tienen que ver con la eliminación de discriminaciones y con la incorporación mucho más activa de las personas mayores después de la jubilación a la vida creativa, asociativa, productiva, intelectual, etcétera, pues vaya siendo cada vez más fuerte. No es que antes no hubiera este problema, es que ahora somos más, nos hacemos valer más y somos más relevantes para muchos actores económicos y políticos. ¿Qué papel tiene la educación en todo esto de plantear el problema, de darle voz, de hablar de sus consecuencias, del daño que se profiere a las personas que padecen edadismo? Porque me parece significativo que en el currículo de filosofía, que es la asignatura que yo voy a dar en bachillerato, aparece edadismo como uno de los contenidos de la asignatura. Yo creo que esto ya es significativo, ¿verdad? Sí, yo no lo sabía, me alegro, que esto que me cuentas. Me alegro mucho, porque esto no ocurría hace muy poquitos años, Vamos, yo diría que casi como que él dice hace 5 años, no ocurría. Y esto es bueno. A ver, hay una dimensión que tu pregunta me permite subrayar. Y es que un elemento fundamental para que las sociedades en las que vivimos sean más vivibles, sean incluso más justas, sean más resistentes a las adversidades y a los problemas que se pueden plantear. En el caso de la pandemia puede haber otros, ¿no? De catástrofes naturales a problemas sociales, todo el tema del cambio ambiental va a obligar a plantearse muchas cosas. ¿Ya?
Es decir, que todo esto que se dice ahora, que las sociedades sean más resilientes, más capaces de... tiene que ver mucho con la solidaridad intergeneracional. Y este es un concepto que me importa, porque, en fin, la vida de nuestros barrios y de nuestras ciudades está muy basada en el hecho de que jóvenes y mayores se apoyen y se entiendan. Los abuelos y las abuelas, sobre todo, la mayoría a partir de determinada edad son mayoritariamente mujeres, se ocupan de los nietos. Para que la generación intermedia pueda, en fin, desarrollar su actividad en ocasiones en condiciones penosas y difíciles, precarias, con muchas horas de desplazamiento y de trabajo y mucha fatiga, los abuelos y las abuelas, sobre todo, cumplen un papel básico. Y en ese papel básico hay mucha transmisión de conocimientos y de educación. Yo creo que este es un elemento fundamental en el que la escuela tiene que reflexionar. Porque si esa solidaridad intergeneracional se da, muy probablemente la socialización y la transmisión de hábitos saludables y de comportamientos socialmente constructivos y la evitación de comportamientos indeseables o destructivos será más fácil. Si no se da, pues será más complicado. Y yo creo que ahí la escuela cumple un papel muy, muy importante. Yo creo que las actividades, que se deben fomentar este tipo de actividades, es decir, las escuelas deben ser cada vez más abiertas, las personas, no solo padres, también abuelos, deben participar cada vez más en la actividad escolar, junto con los profesores, junto con los educadores, y eso hará muy probablemente que nuestros barrios y nuestras ciudades sean más vivibles y más resistentes a todo tipo de situaciones. Bueno, y ahora yo creo que te voy a plantear las dos preguntas más importantes, ¿no? Más mollares. ¿Cómo se afronta y cómo se previene el edadismo y todas las conductas que llevan a él? La primera cuestión es muy evidente. Haciendo lo que estáis haciendo vosotros ahora, hablando de ello, señalando cuándo aparece y cómo. Hay muchas modalidades, hay algunos que son de orden manifiesto y explícito y otros que son más implícitos, más sutiles. Y yo creo que fundamentalmente fomentando esto que acabamos de hablar ahora, fomentando mucho la solidaridad intergeneracional. Porque también hay un edadismo menos marcado que penaliza a los jóvenes por el hecho de serlo. Esto tampoco hay que olvidarlo. Es decir, a veces en ocasiones se utilizan estereotipos, bueno, que son ya muy conocidos. En algún caso yo he citado las reflexiones de Sócrates sobre la juventud ateniense de su época como un ejemplo de prejuicio socrático frente a los jóvenes de entonces, que podría ser trasplantado prácticamente íntegro a muchos de los prejuicios que se escuchan de algunas personas mayores respecto a los jóvenes de hoy en día, ¿no? Pues aquí esto de que son descuidados, de que no respetan a los mayores, de que prácticamente son descorteses, de que son agresivos, en fin, todo este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, pues lo sabrá que sin duda son así o en parte son así, pero muchos de ellos afortunadamente para nada son así y tienen comportamientos de otro tipo y muchísimo más positivos, ¿no? Entonces yo creo que estos prejuicios en razón de la edad, que afectan hoy mayoritariamente a los jóvenes, a los mayores, pero que también pueden afectar y afectan en ocasiones a los jóvenes, yo creo que son los que se tienen que combatir y la mejor manera de hacerlo es trabajando en la escuela y trabajando en el movimiento asociativo para fomentar esa solidaridad intergeneracional. Los mayores tienen mucho que aportar y también tienen mucho que aprender de los jóvenes, porque es propio de los jóvenes poner en cuestión por muchos tópicos y muchas cosas que los mayores a veces damos por sentado o que creemos que hicimos bien y que pueden ser sometidos a revisión y a crítica. Tú hablas de los jóvenes, entre los jóvenes hay un término ahora muy, muy famoso y muy paródico de esta relación entre jóvenes con personas más mayores, que es el término que viene del inglés, que es el sugar daddy o la sugar mommy. ¿Esto no es un poco también hacer un poco de parodia, de volver a generar estereotipos sobre esta relación? Sí. Los medios de comunicación, me alegra porque esto no había salido hasta ahora, son un punto clave. Hemos hablado de la escuela mucho. Y hemos hablado del sector sanitario y de las administraciones y del mundo laboral. Pero es que los medios de comunicación son los que fabrican, difunden y reproducen, adaptan, modifican, etcétera, los estereotipos.
Y lo que nos ofrecen en la mayor parte de las veces, Ujú. estoy pensando en la televisión y en las redes, pues son estos, son estereotipos Ujú. que de alguna manera, en positivo, en negativo, en como lo queramos ver, modulan también nuestro imaginario individual y colectivo. Y es ahí donde tenemos que hacer también mucho hincapié. Yo creo que con los profesionales de los medios hay que trabajar, tienen que plantearse estas cosas. Muchos medios de comunicación públicos y privados tienen manuales o recomendaciones de estilo, de cómo tratar y cómo afrontar las noticias, qué cosas decir y no decir, cómo presentar y no presentar, ¿no? Las noticias. Yo creo que en este tipo de manuales o de normas de estilo, todas estas cuestiones de la discriminación, en donde sin duda están ya, hace ya tiempo, evitar las discriminaciones en razón de edad o en razón de raza o en razón de religión, más recientemente en razón de género, pues hay que añadir también las discriminaciones en razón de edad. Yo creo que este es un campo fundamental. Sin eso avanzaremos muy poco. Luego está todo el mundo de las redes, ¿no? El mundo de las redes, que hoy por hoy es bastante más difícil de regular, en donde pues, las noticias falsas, todo este mundo del bulo prolifera a sus anchas. A mí se me escapa un poco qué se puede hacer ahí. La verdad es que en eso estoy un poquito perdido, pero algo, no sé, debería intentarse. Hablábamos de este papel de los medios de comunicación y de todo el tema de las redes y demás. Los jóvenes, en cierta manera, muchos nos hemos criado. Yo no tanto porque no me ha gustado tanto, pero nos hemos criado con una serie que era la que se avecina, donde en algún momento se expone una relación entre una persona de 30 años, una mujer, psicóloga, exitosa, empoderada teóricamente, y un hombre de 60 años, concejal, pues una persona ya más echada a perder, que es vista y criticada por todo el edificio. No sé si más o menos conoces la trama. ¿A ti qué te parece esa trama? Yo la verdad es que esa trama te confieso que veo poca televisión. Es decir, yo televisión generalista veo muy poca. Veo informativos, alguna retransmisión deportiva que me gusta y algún programa monográfico de tipo cultural o científico y poco más. Pero sí, a ver, ¿qué ocurre? Que los medios de comunicación necesitan, estamos hablando de este tipo de medios de comunicación, no estamos hablando de las redes, hay una gran competencia entre los medios, necesitan desesperadamente tener argumentos y tener historias. Para fabricar historias el estereotipo es muy económico porque te obliga a poco esfuerzo y en poco tiempo consigues tener un guión. Si tú basas un guión en estereotipos, te funciona fácil. Es verdad que hay guiones con estereotipos que son más inteligentes y que desmontan el estereotipo desde dentro que otros, pero para rellenar horas está claro que el estereotipo te da juego. Y esa es una de sus ventajas. Por eso los estereotipos resisten. Resisten porque para nuestro pensamiento individual y para el mundo de los medios y de las empresas que fabrican contenidos para el imaginario, funcionan muy bien. Funcionan muy bien. Es un caso claro de la vieja ley económica de que la moneda falsa desplaza la buena. Es decir, hacer una buena serie, construir una buena historia, pues exige más tiempo y cuesta más dinero, al final. Con todas las excepciones que se quieran. Pero esto es así, ¿no? Entonces, bueno, pues... Y luego, claro, ¿cuánto del estereotipo está incluido de manera implícita en los algoritmos que fabrican en la actualidad muchas de las series de las plataformas de televisión? Pues hay bastante. El tema de la incorporación de los estereotipos a los algoritmos con base en los cuales se construyen desde las campañas de publicidad hasta este tipo de argumentos, está en este momento en el centro del debate de muchos de los profesionales de esos medios. O sea, aquí, en fin, estamos hablando de cosas pues muy calientes en este momento y difíciles de desmontar. No es tan sencillo. Y Alberto, te quería preguntar,
con el feminismo hubo una ola de concienciación que fue el Me Too, con el racismo hubo otra ola de concienciación que fue el Black Lives Matter. ¿Tú crees que con el edadismo tendremos otra ola de concienciación donde el debate esté en el centro de la conversación de la sociedad? Hombre, a mí me gustaría que esto ocurriera, no sé si en forma de ola, porque esto de las olas pues tiene el inconveniente de que la ola viene, te pasa por encima y se va. Sí. Y cuando se ha ido ya nadie se acuerda de la ola, ¿no? Entonces, me gustaría que llegara más bien en forma de suave y sostenida marea, ¿no? Es decir, más que de ola, por emplear esta metáfora, ¿no? A mí me parece que esto acabará pasando, no sé si de una manera tan evidente, tan manifiesta y tan mediática como el Me Too, igual no, pero tampoco me atrevo a hacer predicciones, porque si algo ha demostrado el futuro es que no se deja predecir. Por tanto, no lo sé. Yo lo que sí sé es que la demografía empuja en una determinada dirección. Cada vez como he dicho antes, somos más y somos más personas que por razones sociológicas pues estamos más formadas, tenemos un cierto nivel de renta, estamos acostumbrados a intervenir y a opinar, a hacernos valer y a hacernos escuchar, y lo más probable, creo yo, es que sí, que esto ocurra. Las formas que eso adopte no tengo ni idea. En fin, ya hemos comparecido en más de una ocasión distintas plataformas y alguna plataforma así más ómnibus, más global en España, en el Senado, para hablar de estos temas, porque nos han llamado los grupos parlamentarios. Bueno, esto indica algo. Sí, seguramente. Pues le voy a ceder la última pregunta a mi compañera Ángela. Adelante, Ángela. Me he tenido que ausentar unos segundos por una cuestión, pero me gustaría saber cuál es el caballo de batalla de la asociación, del grupo asociativo al que tú perteneces, de Help Age, porque cuando me encontré me resultó bastante interesante las pretensiones. Sí, bueno, para quien tenga interés, yo le sugiero que entre en nuestra página electrónica, puede teclear en Google Help, en inglés, ¿no? Es Help Age. Nosotros somos la sección española de una organización internacional que está presente en más de casi 90 países del mundo, ¿no? Y el tema, digamos, estrella de este movimiento internacional es conseguir que haya una convención internacional análoga a la de los derechos del niño, que establezca y ponga negro sobre blanco, transforme en convención internacional y luego esto se incorpore al derecho positivo de los países en Naciones Unidas, que forman parte del sistema de Naciones Unidas, que prácticamente todos, una convención, digo, de derechos de las personas mayores, que incluya cuáles son los derechos que las legislaciones de los países deben reconocer negro sobre blanco a las personas a partir de determinada edad, y que eviten efectivamente los aspectos, digamos, más político-administrativos, económicos, con el mercado laboral, en fin, el derecho civil, en todo tipo de cosas que hoy pueden estarse dando, porque estamos hablando, daos cuenta también, esto hay que insistir, que estamos hablando de una de las partes del mundo, la Unión Europea, que desde ese punto de vista, pues, en fin, más privilegiada es. Sí, HelpAge hace actividades de cooperación internacional. Tenemos dos proyectos, uno en Etiopía y otro que empieza ahora en Jordania. Os puedo explicar cómo está la situación de las mujeres mayores en las zonas de Etiopía donde estamos trabajando. O sea, esto tampoco hay que olvidarlo. Pero bueno, el tema central es esta convención. Y luego hacemos muchos trabajos. Hacemos un foro anual, que este año será a final de septiembre en Sevilla, es el quinto que hacemos, que son 2 días de reflexión, debates, ponencias, componentes nacionales e internacionales sobre estos temas. Hacemos un informe anual, todo esto está colgado en nuestra página electrónica, un informe anual sobre temas monográficos que afectan a las personas mayores, llevamos ya 3, uno fue sobre el sistema sanitario, otro sobre el mercado laboral, el siguiente es sobre el sistema, hubo unos también sobre la discriminación del acceso a la justicia, en fin. Y tenemos también una labor formativa importante, tenemos cursos de formación para personas que trabajan en el ámbito municipal y en el ámbito de los servicios sociales con temas que tienen que ver con las personas mayores. Y hemos puesto, y con esto termino, hay más cosas, pero esta me parece importante subrayarla, hemos puesto en marcha un
un teléfono cuyo número está en nuestra página electrónica, que empezó en septiembre del año pasado con financiación del Inserso para atender llamadas de personas que se sienten discriminadas o necesitan orientación o apoyo, que se sienten discriminadas en razón de la edad, ellas o personas que les cuidan, ¿no? Un teléfono que funciona de momento en horario de día y que pensamos que muy pronto podrá funcionar, que funciona los 7 días de la semana y que muy pronto podrá funcionar 24 horas al día. Una especie de teléfono pues de ayuda en casos pues, un poquito, en fin, más serios, en casos individuales que requieren alguna atención especial. Bueno, este es un poco el espectro de actividades que nosotros hacemos. Pues Alberto Infante desde HelpAge, muchas gracias por acompañarnos hoy en Jaque Mate. Ha sido una entrevista muy interesante, que nos ha aportado mucho, la verdad, y que nos da una idea sobre este mundo del edadismo, que es una discriminación que en España sigue ocurriendo y con mucha naturalidad por parte de mucha gente. Así que, Alberto, muchas gracias, de verdad, mucha suerte con todo. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo.